Una vez que termine esta sesión, se va a quedar grabado aquí en mi equipo. Si alguien más del equipo lo quiere grabar, adelante, ¿sale? Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta sesión. Voy a hacer pequeñita mi imagen de pantalla. No voy a ver, es por ahí si quieren hacer alguna pregunta, me interrumpan, por favor. Quito aquí las imágenes para que no me distraigan. Buenas tardes, soy el doctor Víctor Camarillo, soy Camis, es un rollo muy loco. Vamos a ver la estadística analítica, las generalidades para la elección de la prueba estadística. Me faltó una D, estoy viendo, luego la pongo. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, vamos a hablar de metodología y estadística. Entonces, ya sabemos que ya estamos hasta el que somos R1, R2, R3 y la estadística no me entra. Está súper difícil, me da flojera, tengo que aprobar el protocolo, si no me reprueban. Y es la verdad, tenemos que saber un poquito por de metodología, de estadística, porque si no, no me aprueban mi tesis y estoy en el hoyo. El R1 debe terminar su protocolo de investigación, el R2 ya debe de terminar prácticamente su tesis y el R3 la debe de difundir. Entonces estamos en un punto en el que decimos, güey, ya, vamos a tratar de hacer esta clase un poquito más sencilla. La metodología es muy fácil, es muy papa, entonces agárrense los cinturones y vámonos de lleno a la metodología y a la estadística, que está súper padre, súper chévere y muy sencilla. Vamos a hablar entonces del método estadístico, que está súper leve. Tenemos dos fases de la estadística. No, me está distrayendo esto. Sí los están aceptando, ¿verdad? Porque me pone aquí que los acepte. Admitir a todos. No sé si yo lo tengo que hacer. ¿Me puede poner alguien que esté aceptando a los asistentes? Sí, doctor, teníamos. Va, que Sí, va. doctor, aquí está. Gracias. Sale, entonces decíamos, el método estadístico está básicamente en dos tipos de estadística. Por ahí, Zaira, cierra tu micro, porfa. Zaira, cierra tu micro, no seas malita. Gracias. Entonces, estadística descriptiva y analítica, super papa, dos tipos de estadística. La descriptiva, ¿en qué consiste? Recolecta nada más, ordena, analiza y representa un conjunto de datos con el fin de describir las características de este. Es decir, si yo tengo mi tesis, digamos, frecuencia lo único que tengo que hacer es reportar frecuencias, porcentajes y listos. Acabó la tesis, no tengo que complicarme más la vida. Simplemente voy a describir las características de mi población de estudios. Si analizo a 20 sujetos, a 100, a 200, a 300, voy a tener que describir en mi tesis las características de esos 20, 30, 50, 100 o 200 sujetos, es decir, el promedio de edad de estos sujetos, el sexo, cuál es el porcentaje de hombres, cuál es el porcentaje de mujeres, por ejemplo, frecuencia de control glucémico en una población de pacientes diabéticos en la UMF 94. Ese es mi estudio. El objetivo de mi estudio es decir cuál es la frecuencia. Entonces, hago un instrumento, recolecto las muestras, tomo la glucemia, lo que sea, y reporto. El control glucémico, la frecuencia de control glucémico en mi unidad es del 30% y ya se acabó la tesis, no hay mayor problema. Entonces, no te metes en problemas, quieres hacer estadística descriptiva, le pones unas grafiquitas por aquí, coquetonas por acá, y simplemente reportas frecuencias y porcentajes y no te complicas con más. Si son variables, ¿cuáles? Si son variables numéricas o cuántos reportas lo que ya sabemos, media, mediana, distribución, tipos de distribución y hasta el rango, si ustedes quieren. Es algo muy sencillo, eso creo que sí lo han visto todos en sus clases de metodología de la investigación, entonces no creo que haya mayor problema con la estadística descriptiva. Simplemente frecuencias y porcentajes para variables cuáles y medidas de dispersión y de tendencia central para las variables numéricas o cuantitativas, ¿sale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, no veo las manitas, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema. Aquí. Ahora, la estadística analítica o inferencial. ¿Qué onda con esta? Es la parte interesante. Pretende llegar a conclusiones sobre la distribución. ¿Y qué es esto de la distribución? Y aquí cuando empezamos con algunos problemas en la estadística. Distribución es cuando tenemos un conjunto de datos y los vamos a agrupar y los representamos de manera gráfica mediante, no sé, una gráfica de Pareto, una tabla de dispersión de puntos, etcétera. Podemos encontrar una distribución. Cuando hacemos una medición, el conjunto de datos tienden a agruparse hacia el centro.
y nos hacen, si lo representamos de forma gráfica, si tienen una distribución normal, la mayor cantidad de los sujetos tienden a agruparse hacia el centro y nos hacen una figura como tipo campana, como esta que vemos aquí abajo. Es un rollo muy sencillito, nada más metemos todos los datos en un programa estadístico y le decimos, danos una curva de distribución y nos da la curva de distribución y eso no hay mayor problema. Esto es importante porque dependiendo del tipo de distribución, son las pruebas estadísticas que voy a utilizar. Tenemos dos tipos de distribución, la normal, que aquí está representada por la gráfica o la curva está en azul, y la distribución libre o anormal. No decimos distribución anormal en estadística, no lo decimos así, decimos distribución libre. Entonces, lo contrario de normal es distribución libre. ¿Y qué es lo importante de esto? Que para la distribución libre se utilizan otro tipo de pruebas estadísticas, que más adelante les va a dar la doctora Luna, y por ahí tienen otros profesores que les van a hablar de cada una de estas pruebas estadísticas. Entonces, con la estadística... Del público del siglo XXI. Entonces, se va a acercar el Cierra su micro, porfa, doctora Danay. Reportero de Doctora la salud. Danay. Vamos a hacer una playera y aquí va a decir reportero de la salud. Y va a ir el pasante y te va a decir, tú vas a estar Doctora sentado. Denise, doctora Danay. Su nombre, mira, doctora Elizabeth. Su cargo, médico pasante. Ya la encerré yo porque no podía. Sale. Entonces estábamos con que la estadística analítica diferencial pretende llegar a conclusiones sobre la distribución de este conjunto de datos y una variable y sus asociaciones. Siempre que nosotros vamos a hablar de asociaciones, tenemos que hablar de la estadística analítica o inferencial, es lo mismo, analítico o inferencial. Esto lo hacemos en una población a partir de la distribución, nuevamente decimos distribución de esta variable o variables. ¿Qué significa esto? Pues tenemos un conjunto de diversas pruebas estadísticas que vamos a utilizar dependiendo del tipo de variables que tengamos. Aquí tengo algunos ejemplos de títulos que espero ustedes conozcan, los han escuchado por ahí. El primero de aquí arriba dice, conocimientos del cuidador primario para prevenir las úlceras por presión en una unidad médica de primer nivel. Los investigadores quieren conocer nada más qué nivel de conocimiento tiene el cuidador primario. ¿Qué tipo de estadística creen que pueden aplicarle este protocolo? Al decir conocimiento, pues no nomás quieren medir el conocimiento y espero yo leer en sus resultados finales cuál es el nivel de conocimiento de estos cuidadores para evitar que tengan úlceras por presión. Entonces yo creo que el conocimiento va a ser, no sé, pequeño, alto, medio, alto y nada más. O sea, van a describir de una forma, van a utilizar estadística descriptiva, perdón por la expresión, y van a decir, de esta población de 100 sujetos, el 30% sí tiene un buen nivel de cuidado. El 50% tiene un nivel moderado de conocimientos y el 20% restante no tiene ni idea de lo que están haciendo. Ok, y ya con eso los representan por ahí con gráficas, nos ponen frecuencias, porcentajes, nos dicen cuáles son las características de estos sujetos, cuál es su escolaridad, su profesión, a qué se dedica, y ya se acabó la tesis, no hay mayor complicación, es una tesis interesante, sencillita. El médico residente no se quiso meter en problemas y dijo, yo no quiero ningún problema con la estadística analítica, y se vale, sí, por supuesto. Está este protocolo creo que ya fue aprobado y ya está en marcha este proyecto de investigación. Es un estudio sencillito. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si alguien dice, yo quiero hacer una tesis súper sencilla, no me quiero meter en problemas, no quiero problemas con la estadística, pues nada más me voy a un estudio de frecuencias y porcentajes y se acabó el problema. Como en este caso, termina su tesis, hace su cartel, lo manda a difundir y hasta lo manda a publicar y sin ningún problema. Este es un buen ejemplo. En el segundo, en el de aquí abajo, dice, impacto en el índice aterogénico posterior a una estrategia educativa alimenticia en pacientes con dislipidemia. ¿Qué? Ya no entendí. Van a medir el impacto. Aguas en sus tesis, porque cuando le ponen por ahí la palabra impacto, ya nos metemos en problemas. La palabra impacto en estadística se refiere a pruebas estadísticas muy avanzadas que vieron por ahí la semana, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, que estaban hablando de pruebas estadísticas de frecuencia, asociación e impacto. Entonces, hay unas pruebas que son ya muy avanzadas, entonces, si ponen impacto, seguramente van a poner esas pruebas estadísticas que ya estamos hablando de la estadística analítica o inferencial, es decir, ya son palabras mayores, que con todo respeto, yo creo que no es necesario en este nivel, en este momento para ustedes.
Yo, si fuera residente, yo nada más trato de hacer una asociación y vámonos, se acabó el problema. Pero si se van hasta impacto, híjole, ya significa que ya se están metiendo ahí con estadística mucho más avanzada, pero bueno, está muy bien que lo quieran hacer. Quieren hacer una asociación entre ese índice heterogénico, posteriormente que le aplicaron una estrategia, es decir, va a medir qué tanto funcionó su estrategia educativa antes y después. Entonces, quiere utilizar pruebas estadísticas de asociación. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? ¿Hay alguna diferencia o es el mismo nivel del índice heterogénico? Hay un grupo de pruebas estadísticas específicas para cada tipo de investigación. Entonces, vamos a ir ahorita a un cuadro para que entendamos más o menos a grandes rasgos qué onda con estas pruebas estadísticas. Vean, este otro tipo de estudio dice prevalencia de disfunción sexual femenina en adultas mayores de 60 años, del Hospital General de Zona 27. Este es un estudio, me parece que de geriatría. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a preguntarle por ahí, voy a abrir mi ventanita, a ver a quién veo. Adrián García, no va llegando Adrián García, no, alguien. Alison Cortés, ¿estás por ahí? Alison. No contesta Alison. Vamos a ver uno que tenga por aquí, fotito. Alejandro Saúl López. Alex, ¿estás por ahí? Aquí me encuentro. Bien, entonces, Alex, ¿qué onda? Mira este título, dice prevalencia de disfunción sexual femenina en un grupo de adultas mayores. ¿Qué tipo de estadística crees que requiere este estudio? ¿Descriptiva o analítica? Yo pensaría que es más de tipo analítica. Ok, vamos a ver por ahí. ¿Ya llegó Yael? No. Esa es una opción. Belén López, ¿estás por ahí, Belén? Sí, hola, buenas tardes. ¿Tú qué dices, Belén? Yo pienso que es descriptiva. Yo creo que también estoy de acuerdo contigo, Belén, porque Alex, yo no me metería en problemas. Yo le puse prevalencia y ya acordemos que la prevalencia es una sola medición en la vida y se acabó. Estadística descriptiva, exactamente. Nada más, yo voy a describir cuál es el porcentaje de disfunción sexual en las mujeres adultas mayores de 60 años en la clínica 27 y se acabó el problema. ¿Cuál creen que sea el porcentaje? No sé, me imagino que es alto, son mujeres adultas mayores, no sé, a lo mejor como del 60%. Estoy diciendo algo así nada más, una idea breve, como el 60%. Y ya me pones ahí grafiquitos, bueno, reciente de poner sus gráficas, todas son mujeres, pero no sé del promedio de edad, cuál es la moda de edad, si tienen enfermedades concomitantes, si tienen diabetes, hipertensión, y va a describir su conjunto de datos. No tiene que utilizar pruebas estadísticas. Nada más describe los hallazgos y se acabó el problema. ¿Vale? Gracias a los dos por participar. Entonces, nos vamos a este cuadro. Este cuadro lo van a ver. Hay diferentes clases para este tipo de temas. En este vamos a ver cuáles son las pruebas estadísticas que más vamos a utilizar. Acuérdense que tenemos dos tipos de variables de forma hacia grandes rasgos. Las variables numéricas, que se llaman cuantitativas, y las variables ordinales, o las variables qualis, que son las de cualidad nada más hombre-mujer, por ejemplo, escolaridad, nivel, ocupación, ese tipo de cuestiones, ¿sale? Todas las variables numéricas o cuantitativas son números. Y las cualitativas, pues son categorías, son nombres. Y con eso se acabó el problema. Solamente tenemos dos tipos de variables. Ya más adelante, cuando hagan estudios más avanzados, ya vamos a ver que las variables se subdividen en otros tipos. Pero bueno, vámonos aquí con la primera parte. Aquí abajo, las variables cuáles, acuérdense, ¿sale? Tenemos, aquí es donde se empieza a complicar la situación, tenemos para muestras no relacionadas, es decir, solamente tengo un grupo. Aquí entendamos R como relacionadas, solamente por grupos, no relacionadas y relacionadas, ¿sale? Entonces, cuando tenemos dos grupos, utilizamos un tipo de pruebas estadísticas. Aquí lo vemos, espero que estén viendo mi cursor, ¿sí lo ven? ¿Sí? ¿Alguien que conteste por ahí? ¿Sí ven mi flechita? Sí, sí se ve, Doc. Muchas gracias. Aquí tenemos dos grupos.
Y aquí tenemos 3 grupos. La mayoría de nosotros estamos haciendo estudios en los que tenemos 2 grupos, si bien nos va, y hay quienes solamente tenemos un grupo. Por ejemplo, si en mi estudio dice prevalencia de disfunción sexual femenina, ¿cuántos grupos de pacientes creen que tengamos? Solamente uno, las mujeres adultas mayores de 60 años y ya, no hay más, ¿sale? En este otro, en el impacto, ay, perdón, aquí, en el impacto, alguien que quiera levantar la mano. Alejandro, ¿estás por ahí todavía? Alex. Sí, pero aquí me encuentro. Alex, fíjate aquí, impacto en el índice heterogénico posterior a una estrategia educativa. ¿Crees que haya 2 grupos o solamente es un grupo? Pues, o sea, como dos grupos, un grupo, Sí, 2 grupos o un grupo. Por el puro título, ¿tú qué crees que sea? ¿Un grupo o 2 grupos? pues ahí solamente se está enfocando en teoría un grupo, porque habla de Eso, pacientes únicamente con dislipidemia. exacto, exacto, bien, coincido contigo, Alex, es solamente un grupo. Es un grupo, pero lo vamos a estudiar un antes y un después. ¿Estamos de acuerdo, Alex? Entonces vemos aquí en este cuadro. Sí. Esto de relacionadas se refiere a eso precisamente, Alex, que tienes un grupo que está relacionado con el otro grupo. En este caso, tenemos un antes y un después, y tenemos entonces que están relacionados. Entonces, cuando nuestra variable de estudio, que es el nivel de conocimiento, es una variable quali, ¿estás de acuerdo? Nivel de conocimiento quali. O no tiene conocimiento. O tiene bajo, alto, medio, etcétera. Es una variable quali. Entonces, como esos grupos están relacionados, va a estudiar un antes y un después, solamente son 2 grupos. Es decir, es un solo grupo, Alex, pero con fines de investigación yo lo entiendo como 2, porque es un antes y un después, y están relacionadas. Entonces, la prueba estadística que más le aplica es Wilcoxon, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conocer Wilcoxon? Venir al seminario en la siguiente clase y estar viendo ahí la clase de Wilcoxon, o se van, ustedes son unos alumnos de la era digital, le googlean por ahí Wilcoxon y se las da de volada y ya se lo leen en 2 minutos y ya saben de qué se trata Wilcoxon. Es súper papísima. Bien, entonces, Alex. Aquí, aquí lo mismo, por ahí, alguien más que levante la mano, por ahí, alguien que me conteste, alguien que diga yo. Yo, Belén, doctor. vientos, adelante. ¿Quién eres, Belén o quién eres? Belén. Belén, vientos, Belén. Fíjate aquí arriba, conocimiento del cuidador primario para prevenir las úlceras por presión de una unidad médica de primer nivel. ¿Es un grupo o son 2 grupos? Ah, pues es uno, solo son un cuidador, bueno, son los cuidadores, ¿no? Es solamente, Pero, exacto, es un grupo, exactamente, dice conocimiento del cuidador primario y con eso es suficiente, nada más tienes un grupo de estudio. Y entonces, la variable también parece que es cualitativa. Entonces, como solamente es un grupo, no vas a utilizar estas pruebas estadísticas, no las necesitas, solamente vas a hacer estadística descriptiva y ya. Cuando tienes 2 grupos, o bueno, un grupo que vas a medir una antes y un después, ya entendemos como 2 grupos y tienes que aplicar estas pruebas estadísticas. Si tu estudio dice impacto de, ni modo, ya te ensartaste tú solito y te vas a tener que aplicar estas pruebas estadísticas o hasta más, que no tenemos en este cuadro. En este cuadro tenemos las pruebas estadísticas que son las más sencillas, las más básicas. Dice por ahí la doctora Jessica que tiene 2 residentes que no pueden ingresar, por ahí si nos ayudan y les dan eso, gracias. Entonces, Doc, pero cuando le ¿nos mande, puede dejar como coanfitrión? Es que nada más estoy como invitada. újole, Usted es el que tiene el privilegio. En ok, el chat de participantes, sale, ajá. lo voy haciendo y ahorita se los doy, sale. Entonces, nos quedamos aquí que para las variables cuales, cuando son grupos relacionados es Wilcoxon, pero cuando son grupos no relacionados, imaginemos, Alex, que estás por ahí, entonces que decimos que vamos a medir el impacto en el índice heterogénico en un grupo de pacientes diabéticos y un grupo de pacientes sanos. 2 grupos, ¿sale? Entonces, son muestras no relacionadas. ¿Estás de acuerdo, Alex? No se relacionan un grupo de diabéticos y un grupo de sanos. Así en la teoría no se relacionan. Entonces, en este caso, son 2 grupos, el grupo de los diabéticos y el grupo de los sanos, y vamos a aplicar esta prueba que es Udemann-Whitney. Imagínate, Alex, que tuvieras 3 grupos. Ok, el grupo de los pacientes con diabetes, grupo de pacientes con hipertensión, el grupo sano.
Es muy obvio quién va a tener a lo mejor más daño heterogénico, pero para fines ahorita académicos, 3 grupos. Si tuviéramos 3 grupos, ven aquí mi cursor, con este mismo tipo de desenlace que es el nivel el impacto del índice heterogénico, tengo 3 grupos o más grupos, voy a utilizar esta prueba que es Kruskal-Wallis. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes manejen este cuadro, que ahorita lo voy a pasar por el WhatsApp a la doctora Judith y a la doctora Miriam y a todos los C6 para que les compartan este artículo. Este artículo es del 2013, está súper sencillito, súper bonito, lo tienen que leer 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Identifican aquí sus tipos de variables y sus grupos. Casi todos tenemos 2 grupos y hay quienes ni siquiera lo van a utilizar. Quien va a usar estadística descriptiva no lo necesita, ¿sale? Nada más van a hacer su descripción de frecuencias, porcentajes, media, mediana, desviación estándar y se acabó el problema, pero los que tengan alguna asociación entre 2 variables sí van a tener que usar este cuadro. ¿Listo hasta aquí? Entonces, 2 grupos de muestras relacionadas Wilcoxon, 2 grupos de individuos no relacionados Udemann-Whitney para 2 grupos. Si tenemos 3 grupos, entonces es Kruskal-Wallis o un antes y un después es la prueba de Friedman, ¿sale? Esta sesión se va a quedar grabada para que después la sigan paso a paso. Ahora nos vamos al mundo de las variables cuantis. Todos estos títulos son de variables cuales. Vamos a imaginarnos un tema cuantitativo, digamos el IMC, comparación del índice de masa corporal en una estrategia para disminuir sobrepeso y obesidad en la UMFX, ¿sale? Nuestra variable de desenlace es el IMC, y el IMC es un número. ¿Están todos de acuerdo? No nos vamos a ir a la clasificación de sobrepeso. Sí, ya sé que de ahí sale, etcétera, pero vámonos propiamente al numerito, el IMC. 25, 29, con eso nos quedamos. Esa va a ser su variable de estudio. Es una variable numérica o cuantitativa. Si son 2 grupos relacionados, un antes y un después, de ese grupo que ustedes le aplicaron su estrategia educativa para disminuir, utilizamos la T de student. Y aquí arriba, cuando son grupos no relacionados, también vemos que es una T de student. Estos asteriscos significan que una es la T pareada y la otra per se T de student nada más. Tienen que leer este articulito y ya. Todos ustedes tienen un asesor de tesis, se tienen que apoyar con su asesor de tesis. Si no les ayuda su asesor, el siguiente escalafón es el C6 de su unidad, o el jefe de educación, o el de enseñanza, pues, como ustedes le dicen. Si no hay ningún apoyo, entonces se van con el director, oiga, director, ayúdenos. Ah, sí, cómo no. Y si no, pues bueno, van y tocan la puerta y al CAMIS y a ver en qué les podemos ayudar. Pero ese es el paso, ¿vale? Todos tienen uno, al menos, un asesor estadístico, y si no, deben de tener 2, 3, los que sean necesarios. Si no, vayan ustedes y toquen las puertas de alguien que les pueda ayudar. Eso sí. Ahora, las variables entonces, las numéricas, estábamos diciendo ese ejemplo del IMC. Cuando son grupos no relacionados, T de student, y si están relacionadas, igual T de student, pero en ese caso es la T pareada. Si son 3 grupos, imaginemos que es el grupo de, queremos comparar la admisión del IMC en un grupo de diabéticos, de hipertensos y de pacientes normales. Son 3 grupos. Entonces utilizamos el ANOVA de un factor en ambos casos. Y estas ya son unas pruebas estadísticas más avanzadas. No es tan sencillo hacerlo en la teoría, pero bueno, tenemos diferentes software que nos ayudan con el análisis estadístico. Actualmente el análisis estadístico se hace en un 2x3, súper fácil, ¿vale? Y nada más, cuando tenemos unas variables también cualitativas, pero solamente tenemos dicotómica, sí, no, hombre, mujer, sí tiene conocimiento o no tiene conocimiento, vean, aquí está la prueba, la famosísima prueba de la chi cuadrada. La chi cuadrada se escribe así, es la 23ª letra del alfabeto griego y un 2 en superíndice. Es así como se escribe. Por favor, escriban así, chi cuadrada. Por favor, no quiero que cuando ustedes se vayan a presentar a difundir sus carteles, escriban mal chi cuadrada, porque si no van a decir, esos de la norte no saben ni escribir chi cuadrada. Por favor, no me dejen en vergüenza, así escriban chi cuadrada, ¿sale? O la prueba exacta de Fisher. ¿Cuándo utilizamos prueba exacta de Fisher? La utilizamos en casos muy específicos. Se los voy a decir de forma muy técnica. La prueba de chi cuadrada hacemos una tabla de 2x2, es decir, imagínense una tabla que tiene 4 casillas, 2 arriba y 2 abajo.
tenemos que meter ahí nuestros sujetos, los que sí tienen la presencia del evento que estamos buscando y los que no, y mi variable dependiente, por ejemplo, hombre y mujer. Ahí los vamos a meter en esas 4 casillas. Si en alguna de esas 4 casillas tenemos 5 sujetos o menos sujetos, entonces utilizamos prueba exacta de Fisher. Eso es bien súper sencillo. Yo creo que la estadística y la metodología es muy sencilla, muy padre, muy fácil, pero no nos han sabido enseñar. Bueno, eso es para 2 grupos, y si tenemos 3 grupos, la prueba estadística que tenemos que utilizar es la chi cuadrada de tendencia lineal, ¿sale? Y si queremos buscar una relación de este tipo de variables dicotómicas, presente y ausente, hombre y mujer, utilizamos el coeficiente pi. Aquí está. ¿Vale? Si queremos buscar alguna asociación o relación entre variables cualitativas, por ejemplo, el nivel de conocimiento alto, bajo, medio, queremos buscar esa relación o asociación, utilizamos Spearman. Aquí está, la prueba de Spearman. Si es una variable cuanti, numérica, y queremos buscar esa asociación, entonces utilizamos la R de Pearson. Aquí está. Súper sencillo. ¿Sale? Y acá esta línea, aquí, para predecir. Podemos predecir un desenlace, podemos predecir qué va a suceder con esos sujetos. Sí, por supuesto, para eso es la estadística inferencial. Aquí está. Si queremos predecir una variable, cuando son numéricas utilizamos la regresión lineal. Y si es una variable dicotómica, utilizamos la regresión logística. Estas 2 pruebas son mis favoritas. Son muy padres y son muy sencillas. Solamente lo que tenemos que saber es saber recolectar los datos. Y eso es todo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí termina este tema de la estadística inferencial, la estadística analítica, la estadística descriptiva. Todos ustedes tienen un asesor de tesis, si tienen 1, 2, etcétera, por favor acérquense a ellos en buena onda y les van a ayudar. Si no, busquen a un segundo asesor a donde ustedes puedan, si no con el CCI, que todos tienen una gran capacidad, los profesores, por supuesto, y ya último recurso está por allá el CAMIS en la delegación, ¿sale? Nada más, pórtense buena onda con ellos. Y creo que hasta aquí terminamos. Es una clase muy sencillita y creo que me aventé como 25 minutos. Hasta ahí entonces. ¿Dudas? Muchísimas gracias, doctor Víctor. Ok. ¿Dudas para el doctor Víctor? ¿Algún comentario, doctores? Bueno, pues queremos agradecerle al doctor Víctor por esta información. Igualmente, pues que esté con las puertas abiertas en caso de que requieran ayuda y pues efectivamente acérquense con sus asesores para poder avanzar en sus protocolos. Gracias, bye bye. Bye, doc. Y bueno, para dar continuidad también ahorita a los temas, vamos a darle la bienvenida a la doctora Danae Pérez López, quien nos va a platicar acerca de la elaboración del cartel científico, esto con fines de preparar el coloquio que viene en breve. Doctora Danae, ¿se encontrará por ahí? Sí, aquí estoy, doctora. Nada más, denme un segundito y por favor me puede Como dar el anfitrión, ¿verdad? acceso a través de otro dispositivo, porfa. Espéreme, yo le digo cuando yo le mando la solicitud. Sí, Doc Víctor, si nos apoya ahí con la parte de anfitriones para que pueda compartir pantalla la doctora Danae. Listo, ya mandé la solicitud para que me apoyen, porfa, en aceptarlo. Ya te puse como anfitriona, doctora Judith. A ver si lo puedes. Perfecto. Sí, muchas gracias. Deje ver qué me salió. Listo. Doctor Camarillo, buenas tardes. Hola, No hola. nos dejan entrar a nosotros. Aquí, a ver, creo que ya me dieron acceso por fin. Ajá, Ya, gracias. bye. En lo que se conecta la doctora Danae, les voy a pasar ahorita el suplemento completo. Es el artículo número 3, ese para que lo lean. Ese tienen que leerlo forzosamente y lo van a entender a la tercera, a la cuarta leída. Es así la estadística. Entonces, léanlo. Se los mando a todos los CCs y los profesores para que se los compartan. ¿Sale? Ok, ya estoy ahí, pero me marca un filtro súper feo. A ver, me voy a poner en otro, denme un segundito. Ok, doctora, con calma.
Muy bien, pues efectivamente, como nos platicaba el doctor Víctor, en lo que se conecta la doctora Danae, pues lo más importante es que identifiquen bien a su población, cuántos grupos van a ser, si son las mismas personas y los van a medir en diferentes momentos del tiempo, o si van a comparar a dos grupos diferentes. Es lo más importante, como que lo puedan tener claro para poder identificar la prueba que vayan a utilizar. Y el siguiente punto, pues, qué tipo de variable es la que están teniendo. A modo un poquito de repaso en lo que se conecta la doctora Danae. ¿Ya está, doctora? Ya estoy aquí con labios normales. Ah, perfecto. Bueno, más o menos, ¿eh? Como que es esta computadora. Ok. Ahora, Doctora Judith, ya les compartí a todos los C6 el suplemento completo. Ya lo tienen, por favor, pídanselo al C6. Te los compartí por WhatsApp. Es el artículo número 4, pertinencia de la prueba estadística. Está chiquito y muy bonito y sencillito este artículo, ¿sale? Por aquí, por esta vía, ¿alguien sabe de ustedes, todos ustedes chicos, lo puedo compartir por aquí, de alguna forma aquí en este chat? ¿Se puede? si gusta ahorita en lo que está la doctora Danae, si puedo yo ahorita checo y lo comparto por el chat. Va, te lo mando. Ujú. Ok, creo que ahí ya se ve mi presentación, ¿cierto? Sí, es correcto, doctora. Gracias, nada más. Déjenme que me cargue bien para poderlo hacer en nueva presentación. Déjenme intentar algo más, a ver si lo puedo hacer. Sí, mientras igualmente hago la presentación a la doctora Danae Pérez López, C6, es coordinadora de Educación e Investigación en Salud de la UMF 35, también con un amplio recorrido en estos menesteres. Muchas gracias, doctora. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Denme un segundo porque es como que mi red que falla. Ok, creo Eso, que ya se ve mejor. Y sí se ve, doctora. Listo. ¿Ya ahí se ve, cierto? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con este pequeño tema. La verdad que está diseñado justo para que puedan elaborar su cartel de investigación para el coloquio. El realizar un cartel científico es con los datos de una tesis resulta un poco más completo. Sin embargo, pues para el coloquio va a ser un poco más resumido y por ende pues también va a ser más didáctico y a lo mejor hasta un poco más sencillo de elaborarlo. Si tienen alguna duda, por favor, siéntanse con la confianza de abrir sus micrófonos para poderla atender en ese momento. Y bueno, pues esta pequeña presentación está con estos contenidos. Vamos a dar una breve introducción, los apartados de la elaboración del cartel y algunos ejemplos. Les voy a pedir de favor a los residentes que estén presentes que cuando veamos los ejemplos se sientan con la confianza les voy a lanzar algunas preguntas, entonces se sientan con la confianza de aperturar sus micrófonos y dar la respuesta a lo que estamos viendo. El propósito de esta sesión es que ustedes tengan una visión general de lo que es un cartel científico para poder ponerlo en práctica en la elaboración del protocolo de investigación. Entonces, es importante que ustedes puedan diferenciar la elaboración del cartel científico cuando ya son R2 o R3, cuando ya tienen la tesis terminada, a cuando vayan a realizar un cartel científico para un protocolo de investigación. ¿Okay? Es diferente, el contenido del protocolo es diferente al contenido de la tesis. Y a veces resulta un poco complicado, no complicado, sino confuso poder hacer esta diferencia.
Entonces, bueno, pues veremos las indicaciones generales para generar un cartel que cumpla con los requisitos mínimos en los aspectos formales y de contenido. Entonces, para empezar, ¿qué es un cartel? Un cartel es un recurso informativo impreso o bien digital, y el objetivo principal de que ustedes realicen un cartel o de que cualquiera realicemos un cartel es informar. Y en la práctica de la vida diaria, ustedes ven carteles en muchos ámbitos, ¿no? Existen carteles publicitarios, artísticos, de protesta, normativos, científicos, etcétera. Poco a poco, pues, se fueron diversificando los carteles y existen infografías que tienen, pues, esta finalidad de poder ser un cartel. Entonces, en esta plática nos vamos a enfocar en el cartel científico. Bien, dentro de un cartel existen como ciertas consideraciones detonantes para que ustedes los tengan en consideración al elaborarlo. El principal punto es que debe de ser atractivo. Y hablando esto de que pueda ser atractivo el cartel, tienen que verificar pues que la gama de colores que estén utilizando sea adecuado, que el estilo de la letra que también vayan a colocar sea legible, porque puede ser que hay estilos de letra que son muy juntos o están en diagonal, en cursiva, etcétera, y a la lectura no es adecuada. Entonces, cuando nosotros damos la difusión de la investigación, sea protocolo o una investigación final, en realidad no hacemos la difusión para nosotros, ¿cierto? Lo que queremos es dar a conocer los resultados que nosotros planteamos, pero a nuestro auditorio, a quien vaya y vea ese cartel o a lo mejor ese artículo científico, etcétera. Entonces, hay que tener en consideración que no lo estamos preparando para nosotros, lo estamos preparando para el espectador, para nuestro auditorio. Es importante mencionar que el contenido debe ser adecuado para proyectar la investigación. Es decir, existen requerimientos mínimos para la elaboración del protocolo, y estos requerimientos deben de estar organizados de forma secuencial. Entonces, no se vale que pongan a lo mejor la introducción y después vengan las conclusiones, ¿cierto? Porque debe de llevar un hilo, un seguimiento, una escalerita de conclusión para el trabajo. Entonces, de esa forma, tienen que ir estructurándolo de acuerdo a cómo se va desarrollando esa investigación. En este caso, pues el protocolo de investigación. En la gran mayoría de los casos, el comité organizador establece los requerimientos mínimos necesarios. Entonces, para fines del coloquio, ustedes ya cuentan con cuáles van a ser esos requerimientos mínimos, pero si ustedes quisieran ir a presentar un cartel a cualquier otro congreso, a alguna ceremonia, a cualquier otro evento científico, el comité dictaminará cuáles son esos puntos mínimos que deben de considerar. En muchas ocasiones también los mismos congresos elaboran su plantilla, y entonces se debe de trabajar bajo esa plantilla la elaboración del cartel. En este caso es una plantilla libre, pero por eso de ser libre pone también en marcha que ustedes reflejen la creatividad en la elaboración del mismo. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos de un cartel? Existen elementos textuales y elementos gráficos. Hablando de los elementos textuales, es la información escrita que ustedes plasman en la difusión de su investigación. Y existen también los gráficos. Los gráficos pueden ser imágenes, fotografías o elementos visuales que acompañan al mensaje. Entonces, en la parte de abajo, en la imagen que viene de colores, como si pareciera un semáforo, eso es un cartel, ¿ok? Sin embargo, vean que no cumple con los requisitos de ser un cartel científico, ¿no? Parece más bien un cartel informativo. Entonces, por eso les digo que ustedes en el día a día vemos muchísimos carteles, pero debemos de enfocar la investigación en poner ciertos puntos elementales. Entonces, en las partes del protocolo de investigación debe tener un encabezado. El encabezado va en el título del cartel. Más bien, el encabezado forma parte, se conforma del título de un enunciado principal. Las letras siempre son más grandes y llamativas,
y aunque suele ser breve en cantidad de palabras. Entonces, en ese ejemplo que les estoy poniendo, el encabezado muestra la universidad de donde se está realizando este protocolo de investigación. Y si se dan cuenta, siempre aparecen los logos de identidad de dónde se está haciendo este congreso o esta conferencia, etcétera. Entonces, para fines también de este coloquio, ustedes deberán de poner en el encabezado los logos institucionales, ¿ok? Porque es quien les está diseñando también esta convocatoria. En el cuerpo, pues se condensa el grueso de la información y los gráficos, y bueno, pues al final viene el pie. El pie del cartel es de menor tamaño, la relevancia también es menor y se incluyen detalles accesorios. Por ejemplo, la firma de los convocantes, las condiciones secundarias, direcciones, datos de contacto, etcétera. No en muchas ocasiones es importante, salvo que lo pida a lo mejor el comité organizador, bueno, pues entonces se colocan. Hablando de los aspectos formales del cartel, deberemos ver que la extensión del texto debe de ser mínima, por lo que se debe de procurar que el material gráfico ocupe un papel informativo en vez de un meramente ilustrativo. Se recomienda que un buen equilibrio entre texto e imágenes sea de un 50-50, y es importante mencionarles en esta parte de la extensión del texto que debe de ser breve, porque ustedes son los que conocen la investigación, ¿cierto? Entonces ustedes van a dar esa exposición de lo que representa cada uno de los requerimientos del cartel que están presentando, ¿ok? De la investigación que están presentando. El auditorio se acercará a ustedes para preguntarles acerca a lo mejor de el marco teórico, por decir, o de cuál fue el planteamiento del problema, etcétera, pero ustedes deberán de poner un texto breve, solamente que sea pues atractivo para que el lector vaya y lea, y todas las dudas ustedes puedan complementarlo con lo que ya saben, ¿ok? No es una monografía de lo que es el protocolo de investigación, sino son las partes más resumidas, más sintéticas, más importantes de lo que representa cada uno de los ítems. Y bueno, pues recomienda variar el tipo de elementos, es decir, que no ocupen puros cuadros de texto, que no ocupen puras fotografías, puras tablas, etcétera. Pueden poner en el cartel diferentes elementos visuales para que sea más favorecedor, ¿ok? Para dar a conocer el contenido. Además de que todas estas imágenes o elementos gráficos que coloquen deben de ir ligados a la investigación, ¿ok? Y a lo mejor si van a hablar de insuficiencia renal, a lo mejor ponen un riñón, ¿no? Pero ¿por qué razón pondrían un corazón, ¿no? O un pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes coloquen ahí debe estar ligado a el desarrollo de su investigación. Entonces, les comentaba que esto debe ser atractivo y el objetivo es vender una idea mediante una comunicación inmediata. Y les voy a decir, en mi experiencia, cuando he ido a presentar carteles, a los evaluadores les gusta muchísimo que tú domines el tema, por supuesto, y además de que des a conocer tu información de forma importante. Recuerden que cuando ustedes empezaron a diseñar su protocolo de investigación, tenían que enamorarse de esa investigación, ¿ok? Porque es la que van a desarrollar durante toda la residencia, y es justo que les va a dar la apertura para llenarse reconocimientos, a lo mejor algún otro incentivo que sumara a su currículum, etcétera. La investigación siempre les va a abrir las puertas. Entonces, para que esto suceda, deben de hacer una investigación buena. A esto voy de que cuando lleguen a lo mejor los evaluadores a ver su cartel, ustedes vendan, ¿ok? La investigación que están haciendo. Para ustedes, su investigación es la mejor, ¿cierto? Entonces, justo por pensar que es la mejor, tendrán que hacerlo de esa manera. Tendrán que cambiarle también el chip
al evaluador que venga de que su investigación es buena, porque tiene sustento científico, porque lo estudiaron y porque no lo sacaron de la vuelta de la esquina, ¿no? Les ha llevado todo un trabajo, pues, duradero, y lo tienen que plasmar justo ahí. Ok, como recomendaciones es importante no sobrecargar el cartel con texto e imágenes, ¿ok? Entonces el cartel es, les digo que este recurso informativo acerca de la investigación que debe de ser sintético, llamativo, pero sintético. No tienen que vaciar todas las 5 hojas el marco teórico ahí en el apartado específico, no. Se recomienda que cada apartado tenga al menos, o bueno, no al menos, sino máximo 6 líneas. Entonces, ¿se imaginan? Poder resumir a lo mejor su marco teórico en 6 líneas, pues requiere de un trabajo mental muy arduo y que ustedes conozcan bien de arriba hacia abajo su investigación. No, bueno, se debe escoger un tipo de letra adecuado, lo que les mencionaba. Si la letra es muy junta, entonces va a dificultar la lectura. O si es negritas, a lo mejor también resulta agresivo. Es importante que utilicen altas y bajas. En esto de referirme a altas y bajas es que utilices mayúsculas y minúsculas, no que todo tu texto sea mayúsculas. Bueno, disculpa aquí por la presentación, pero pues así venía el formato y no lo pude hacer en minúsculas. Pero para fines de formalidad deben de usar altas y bajas. El escribir con mayúsculas es grotesco, ¿ok? Para los que saben de escritura, se piensa que escribir con mayúsculas es como gritarle al lector. Entonces, por eso utilicen altas y bajas. Para su protocolo, para su tesis y para todo lo demás que les viene en investigación, utilizan altas y bajas. Bueno, hay que contextualizar el material gráfico, usar correctamente los colores. Yo les sugiero que también vean la gama de colores. Hay incluso una psicología de los colores, ¿no? Y no es una excepción el realizar el cartel bajo estas indicaciones, ¿ok? Porque debe de ser amigable, debe de verse ordenado, debe de verse atractivo en el sentido de que no cansa a la vista. Aquí los colores neón están prohibidos, o a lo mejor los fondos negros, ¿no? O piensen en un cartel donde el fondo a lo mejor es claro, no sé, a lo mejor un color salmón, pero el texto es blanco. Entonces no se va a entender. Al final va a cansar también en la lectura de este cartel y no va a resultar beneficioso para ustedes, porque les digo que esta parte también de la mercadotecnia y de la investigación, ¿no? Evitar el uso de un tamaño de letra pequeño. No hay que variar demasiado tampoco el tamaño o tipo de letra. Se recomienda que se utilice el mismo tipo de letra para todos los textos, ¿ok? Escoger un estilo de redacción adecuado, integrar visualmente el texto para su correcta lectura. Bien, ahora pues vamos a los aspectos del contenido, y en relación a los aspectos formales del contenido es importante que en cada cartel se demuestre en ustedes su estilo, el talento, la creatividad y la originalidad que tienen, ¿ok? Porque el formato para elaborar el cartel es libre, era lo que les decía. A lo mejor en los próximos meses ustedes estarán presentando en algún congreso y a lo mejor ya les mandarán el formato específico en el que lo quieren. Pero en esta ocasión no va a ser así. Ustedes tendrán que demostrar qué tanta genialidad mostraron para la elaboración de esta, ¿no? Es importante tener claro qué se pretende transmitir. Por eso les digo, hay que estudiar su investigación. Nadie tendría que saber más de su investigación, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que dar a conocer la importancia de poder estudiar esto que ya conocen. Y bueno, pues si no somos directos y eficientes, o si queremos dar demasiada información, corremos el riesgo de distraer al lector y perderemos la oportunidad de dar a conocer el trabajo, ¿ok? Entonces, por eso es que lleva una secuencia las partes del cartel científico, para que tampoco ustedes se vayan a perder en todo ese mundo de conocimiento que ya tienen.
En relación a cuáles son los apartados que debe de tener el cartel, voy a pedirles que pongan atención en esta parte porque después van a venir los ejemplos y les voy a pedir que contesten, y si no contesta alguno, pues agarré al azar de los que se encuentran en la sesión para que lo podamos desarrollar y ustedes puedan identificar si el cartel se encuentra estructurado de una forma adecuada o bien se puede mejorar. Bien, el número 1 es el número de referencia. En muchos congresos se les asigna un número y por lo regular ese se debe de colocar en la parte superior derecha de su cartel para que sea identificado, ¿no? Cuando se evalúan los carteles es más fácil identificarlos por número que por título. Por eso es que se colocan. Bien, el título. Un buen título debe ser llamativo, pero no demasiado informal ni demasiado especializado, ¿no? Es deseable evitar los títulos interrogativos porque no es una pregunta de investigación su título, es justo lo que da a conocer la investigación, ¿no? El mejor título debe ser corto, no más de 15 palabras, debe ser directo y reflejar el tema y la conclusión del proyecto a presentar. Un buen título, además de ser corto, de cumplir con estas 15 palabras, también va incluido de forma inherente, no oculta, sino va inmerso también el diseño de la investigación. Nada más con leer un título tú sabes cómo va a ser la metodología de esa investigación. Entonces, bueno. El número 3 son los autores y su adscripción, y bueno, pues siempre es importante saber quién elaboró el cartel, y también con letras más pequeñas se pueden colocar a los nombres de los coautores o de los codirectores o de los asesores, ¿ok? Es importante porque ustedes no están solos en este proceso, por eso se les asigna a un director de tesis o a un asesor responsable de su investigación. En muchas ocasiones se solicita un resumen. En esta ocasión no lo vamos a solicitar, pero es importante que lo sepan, ¿no? Los carteles generalmente no cuentan con un resumen y el cartel en sí ya se considera un resumen, pero lo que les decía que puede haber eventos que sí se lo soliciten. Cuando soliciten, el resumen no debe exceder más de 150 palabras, ¿ok? Para el cartel. Es diferente para el protocolo y también para la tesis, ¿ok? Pero para finalidad del cartel, si les piden algún resumen, no más de 150 palabras. La introducción, pues en la introducción va a explicar la naturaleza de la investigación, contiene la presentación del tema y su problema, además de los objetivos de la investigación. En muchas ocasiones pueden colocar el objetivo general y los objetivos específicos, o solamente el objetivo general, siempre y cuando llegue a la mejor el evaluador, ustedes puedan dar a conocer cuáles van a ser los objetivos específicos. Y sé que no es una clase de metodología, pero recuerden que los objetivos específicos son estos pasos guiados para la conclusión de su objetivo general. No es el mismo objetivo general con otras palabras, ¿ok? Es, ok, si mi objetivo principal es evaluar a los médicos residentes en la presentación del cartel, pues entonces mis objetivos específicos serán estos pasos, ¿no? A lo mejor mi primer objetivo específico será definir una presentación para dar a conocer lo que es un cartel de investigación. ¿Ok? Entonces, es esta secuencia de cómo van a realizar la conclusión de su investigación cumpliendo con el objetivo general, ¿ok? Para que no los confundan. Bueno, también debe de venir la metodología. Dentro de la metodología se aclara cómo se realizó la investigación para que el público pueda verificar su rigor. Recuerden que este es la presentación de un cartel científico porque va del lado del método científico, ¿ok? Y bueno, esta sección a veces se le llama también material y métodos, estrategias de investigación u otro equivalente, y aquí se dice cómo se realizó la investigación, incluyendo el diseño del estudio y la forma en que se analizarán los datos. Eso es muy importante. Me dijo, la número 7 son los resultados. En esta ocasión, pues no vamos a poner resultados porque solamente va a ser el protocolo. Y bueno, pero en esta parte
se proporcionan los hallazgos más importantes. La discusión, no siempre hay una sección de discusión, a menos que lo pida el comité organizador. Y bueno, pues esta sesión de carteles permitirá al autor discutir directamente con la gente interesada en su investigación sobre interpretar los datos obtenidos, ¿no? La discusión siempre es como esta confrontación entre los autores, lo que yo hice semejante, lo que hice en mi investigación con otros autores que también realizaron investigaciones semejantes. Eso es la discusión. Bueno, de las conclusiones, formulan alguna enseñanza que resultó de la investigación. Deben de ser claras, escuetas y lo más importante es que debe de ir acorde a los objetivos, ¿ok? Al cumplimiento de sus objetivos. Así son, cuando desarrollan su tesis, así es. En la conclusión se pone, se cumplieron los objetivos, no se cumplieron los objetivos, se cumplieron o no las hipótesis. Y bueno, la bibliografía es una lista de obras que se realizan para la elaboración del cartel y no se hace referencia a otros autores que no aparezcan en el cartel, a menos que hagamos un apartado llamado para leer más o algo parecido. Igual cuando ustedes escriban a lo mejor su artículo científico, solamente se colocan, no van a colocar a todos los de la tesis, solamente a los autores que les ayudaron a hacer el manuscrito. Entonces, miren, para el coloquio, esto seguramente ustedes ya lo tienen, y pues se va a ocupar pues las recomendaciones de la elaboración, de la guía de la elaboración de protocolos de investigación. Ustedes deberán de tener el título en su cartel con los autores y los coautores, deberán de poner el marco teórico, su justificación, el planteamiento del problema con la pregunta de investigación, sus objetivos, en este caso, pues sí se considera que pongan el objetivo general y sus objetivos específicos, material y métodos, cómo van a llegar a los aspectos éticos, su cronología de actividades y la bibliografía en código QR. Las dimensiones de su cartel, de ancho debe de ser 90 centímetros y de alto 120 centímetros. Y bueno, pues se les ofrece ahí la liga para registro. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, doctora, ninguna, gracias. Y, Sí, perdón, excelente. doctora, yo sí tengo una duda. Sí, En adelante. relación en relación a la bibliografía, ¿cómo se realiza con código QR? Existen muchas páginas que ya les permiten hacer un código QR por su cuenta. Solamente les van a pedir ese código, esa página que pongan sus bibliografías en un documento en Word o en un documento PDF. Entonces ustedes los suben a estas páginas, por decir Telegram tiene ya un apartado para hacer códigos QR. Lo jalan y en automático les arroja el código QR. Entonces, puedes buscar en la red cómo realizar un código QR y te checas las páginas que te van abriendo. Algunas son de paga, algunas otras son gratuitas y les voy a decir algo. En relación a los códigos QR, dentro de las páginas gratuitas, sí les genera el código QR, pero tiene una caducidad. Entonces, sugiero que el código QR lo dejen al final para que cuando sea, y lo coloquen cerca de la presentación del evento. Porque si usted dice, no, pues yo ya tengo mi cartel y ya le hice mi código QR, y llega el 9 de agosto y ya tienen que presentar, y resulta que el código QR ya está inhabilitado. Porque por eso es que son gratuitas, ¿no? Ya lo que buscan también es que ellos tengan alguna retribución económica y para que tu código QR se quede de forma permanente tienes que pagar. Si no, te lo generan gratis y no está mal. Entonces, para fines de coloquio, hagan el código QR a lo mejor el 8 de agosto, el 7 de agosto, porque tienen un tiempo aproximado de 3 días para usar ese código. ¿Ok? Doctora Danae, también Sí. complementando esa parte, en algunas de las páginas, igual, ¿no? Pueden buscarlo de generar QR en Google, pero también es bueno que lo tengan guardado en una nube, porque ese link es como el que les pide para generar el QR. Entonces, sí, que ya esté en una nube su archivo de referencias y que además corroboren que sea visible para todos, que le den el acceso. Así es. Sí. Muchas gracias, doctora Judith. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿Todo bien? Ok, entonces vamos a los ejemplos. Ok, entonces miren, ahí están dos ejemplos de diferentes carteles. El primero es acerca de una intervención socioeducativa, dice, con alumnos de enseñanza secundaria obligatoria en riesgo de exclusión social. Entonces, a ver, les voy a pedir, no es nada contra nadie. Y, a ver, doctora Marisol Chávez Rojas. Doctora Marisol, ¿puede habilitar su micrófono? Sí, doctora, le escucho. Muchas gracias. Doctora, en relación a el cartel que se está presentando del lado izquierdo, usted dígame, por lo que acabamos de mencionar Sí. en esta presentación, ¿cómo nota el encabezado? En el encabezado faltaría ahí la universidad, o bueno, de donde es egresado, donde se está presentando. Excelente, muy bien, doctora. No le falta ahí, no nada más estos logos de identificación, de pertenencia de dónde se está presentando. ¿Qué más le faltaría? A ver, doctora Maribel Rojas, ¿puede habilitar su micrófono? Ajá. Gracias, doctora. ¿Qué más le faltaría al encabezado? Algo súper importante. Los autores de la investigación. Así es, ¿no? También, ¿cómo vamos a saber quién lo está realizando? Entonces, muchas gracias, doctora. En muchas ocasiones también se pide que se ponga la descripción de los autores y de los coautores, o bien cuál es su profesionalización, porque parte de los aspectos éticos de cualquier investigación es que ese investigador sea sensible o ya tenga experiencia en el tema que se va a investigar, ¿no? A lo mejor si yo voy a hacer un estudio en población geriátrica, pues sería conveniente que tuviese a un especialista en geriatría o a lo mejor a algún médico familiar que tenga alguna profesionalización en personas geriátricas, ¿no? Eso sería como lo ideal. Entonces, bueno, pues muy bien, en el encabezado vemos que le hace falta como ciertos detalles. Esto con la finalidad de que ustedes puedan visualizar cuáles son estos apartados que debe de contener mínimo la investigación. A ver, doctor Luis Enrique Lara, ¿puede habilitar su micrófono? Buenas tardes, dígame. Gracias, doctor. Usted dígame, en el primer cartel, ¿cómo ven los colores? Pues siento que en ambos se ven muy llamativos. Habíamos quedado que fueran colores un tanto neutros, pero sí se ven muy llamativos. Ok, bien, sí va, ¿no? De acuerdo a la gama de colores, fíjense, el encabezado es verde con amarillo y después los subtítulos también van con esta misma gama de colores. Entonces, sí, va como adecuado. Pero, ¿qué me puede decir en relación al texto? Del lado izquierdo se ve sobrecargado, pero más del lado derecho. El Así color es, ¿no? morado. Muchas gracias, doctor. Justo. A pesar de que sí se ve, o sea, es de forma atractiva a lo lejos, digamos que tiene un buen, ¿no? Pero ya cuando te acercas, pues te das cuenta que tiene mucho texto y que puede cansar al lector el poder estar verificando pues este contenido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Pilar Gama, ¿puede habilitar su micrófono? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muy bien, doctora, usted, por favor, dígame en relación a el cartel que está del lado derecho, al cartel azul, ¿cómo ve el apartado
de la introducción. Pues No es también está un necesario poco que... cargado. Exacto, ¿no? Tiene mucho Ajá. texto. Y recuerden que en esta presentación les comenté que en el apartado de introducción lo recomendado para fines de la presentación de un protocolo es que termine con la pregunta de investigación. Y aquí solamente da como el texto a lo mejor puede ser del marco teórico, pero recuerden que solamente deben de poner como lo más interesante ligado a sus títulos, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Gracias, Doctor doctora. Ramsés Vázquez. Sí, dígame. Bueno, Gracias, doctor. En el segundo cartel se está presentado el azul. ¿Cómo ve las imágenes y los gráficos? pues los gráficos, tanto los gráficos como las imágenes se ven como muy difuminados, como que no tienen mucha calidad y a la vez no se ven muy llamativos. Ok, muy bien. ¿Usted considera que van ligados al título o a la investigación? Defectos congénitos. No, no, la verdad no. Ok, muy bien. Pues esto se llama prevalencia, formas clínicas y factores asociados a los defectos congénitos del sistema digestivo, y ponen ahí un estómago y sí ponen como a una... Sí, adelante, doctor. Ajá, sí, como tal, sí viene como tal el sistema digestivo, pero hay unas imágenes donde vienen en la metodología o sea, que no corresponde como tal la imagen del bebé con una imagen de personas buscando fuentes y luego una foto del recién nacido, como que no concuerda. Así es. Muy buena observación, doctor. Entonces, fíjense, así a primera vista, sí, las imágenes están ligadas al título, pero no están ligados a los subtítulos, ¿cierto? O sea, no hay razón por qué poner, no sé, a lo mejor este libro con las personas ahí en una computadora, creo que es, en la parte de metodología, ¿no? Entonces, ahí se recomienda a lo mejor que utilicen algún otro recurso gráfico, ¿no? A lo mejor un flujograma pudiese ser más adecuado que poner estas imágenes. Muy bien, gracias, doctor. Ok. A ver, doctora Janine Itzel. Sí, sí, ya puedes mentarla. Doctora Janine, ¿puede habilitar su micrófono? ¿Qué pasó con ella? ¿Todavía no acabo? Antes de que le pregunten. Creo que no puede. ¿Listo? Ok. A ver, nada más una última pregunta. Doctora, Este era 27. doctora Fernanda Aguilar está en la sesión, ¿puede habilitar su Voy a poner micrófono? aquí. Pregúntale a la doctora Diana Laura Ruiz. Por favor. Pregúntale a quien quiera menos a la doctora Diana Laura. ¿Cómo es bien? Vamos a preguntar a la doctora Diana, doctor, porque tiene su micro abierto. Pregúntale a Diana. Ok, a ver, doctora Diana de enseñanza HGZ 24. No manches, Diana. Te toca. Ay, aquí vengo. ¿Sí? ¿Me escucha, doctora? Sí. Ok, gracias, doctora. Hola. Sí, se le escucha, doctora. Bien, a ver, doctora, en estos, fíjese que hay 2 carteles de obesidad ahí en esa diapositiva. Entonces, la pregunta va dirigida a el segundo cartel, el que está del lado derecho. ¿Cómo ve la organización de ese cartel? Pues del título
Ay, es que no se alcanza a ver muy bien. Está muy distorsionado. Pero Miren, la, viene el título, es corto, obesidad y mortalidad en pacientes de COVID. O sea, como que nada más nos hablan de algo específico. Y vienen los logos de la escuela. Viene la introducción. ¿Sí vienen los autores? No, sí, abajo, sí. ¿Sí? La introducción, los resultados, las imágenes concuerdan y es llamativo. Ok. ¿Considera que la distribución es adecuada? Pues un poco desordenada, pero... Ok. Gracias, doctora. Yo diría que está muy desorganizada. Porque miren, se ve, o sea, sí, tiene los apartados que debe de contener un cartel, sin embargo, no sigue una lectura adecuada, ¿ok? Arriba está la introducción y después, como en el segundo cuarto del cartel, se parte, ¿no? En objetivo y también material y métodos. Y después vienen resultados. Entonces, cuando llega un lector, debe de tener de forma ordenada la estructura para que pueda ser entendible. Ahora vean, por favor, el cartel del lado izquierdo. Está dividido en 3 columnas y la lectura de este cartel es más ágil, sigue una dirección. En cambio, puede ser que sí, que a lo mejor el de la derecha sea más llamativo, la gama de colores sea más atractiva, que a lo mejor tenga una estructura adecuada, pero con la organización ya se perdió como todo lo importante. Entonces, abusados pueden utilizarlo con 2 columnas o con 3 columnas, pero siempre siguiendo una secuencia de lectura, ¿ok? Que no pierdan arriba, abajo y de todos lados la información, siempre que sea de forma ordenada, ¿ok? Muy bien. Ok, esas son las referencias bibliográficas. Las vamos a compartir también en el aula virtual donde se está llevando a cabo este taller. Pero si ustedes quieren de una vez descargarlos, bueno, pues ahí está. Son gratuitos, entonces tienen una descarga limitada, pero los generé el día de hoy, entonces a lo mejor pueden estar habilitados todavía por 3 días, pero no les aseguro nada la siguiente semana, ¿no? Pero ya los van a tener la información en el aula virtual. Muy bien. Ok, chicos, pues sería todo. ¿Tienen alguna duda? Sí, doctor Víctor. Hola, hola. Les acabo de compartir de todos los essays y también le compartí por el doctor Rodrigo. Doctor Rodrigo, por favor, comparte el archivo. Se llama Pertinencia e Impertinencia de los Gráficos en Investigación. Ustedes en su cartel ahorita no van a poner gráficas porque no tienen resultados. Estamos con la idea de que todos ustedes, la mayoría, son R1, ¿verdad? Entonces, sí, no va a tener resultados, pero por favor, echen un ojito. Las gráficas de pastel no están prohibidas en investigación, pero se utilizan más para las investigaciones qualis, que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos investigación cuantitativa. Entonces, si bien no están prohibidas, son de esas reglas que no están escritas, pero que todo mundo las conocemos. Entonces, por favor, no pongan gráficas de pastel. Sí, están muy bonitas para los estudios qualis, pero no para los cuantis. En este artículo sí viene descrito el uso de las barras de pastel, porque se involucra también la investigación quali, pero en sus proyectos, por favor, no la utilicen. Les mando este artículo para que vean qué otro tipo de gráficos más adelante pueden utilizar, ¿sale? Pues nada más recordarles que el coloquio que vamos a hacer es para ustedes, es para que tengan un primer acercamiento como expositores y tengan retroalimentación. No se preocupen, no los vamos a acabar, no los vamos a destrozar. Sí, 2, 3 comentarios para que puedan mejorar en su investigación y por favor aprovechen a sus evaluadores, ¿sale? Exprímanlos, pregúntenle todo lo que puedan y nos vemos por ahí el 9 de agosto, ¿verdad, doctora Danae? ¿Sí es 9? 9 de agosto, sí. Gracias. Muy bien. A usted, doctor, hay una pregunta de la doctora Jessica Cisneros. Hola, doctora, buenas. Buenas tardes, doctora, un gusto verle a la distancia. Igualmente, aquí estamos escuchando. Solamente para recalcar también esta cuestión que nos decía
de que no nada más a la hora de exponerlo, pues muchas veces como que se saben el tema, pero más bien el tema en general, como a veces no le dan tanta importancia a su cartel, sino esta parte de la pregunta de investigación, la metodología. Entonces, muchas veces me hablan, no sé si el tema es de diabetes, tratamiento, me hablan en general de tratamiento y de la diabetes, pero no de lo que están evaluando en ese momento. Entonces, esto es bastante importante, tanto que vaya plasmado, pero también que lo sepan y lo sepan difundir. Muy buena observación, doctora. Justo, ¿no? La información tiene que ser guiada a lo que ustedes están haciendo. Existe un mundo de información. Ya sé que, no sé, a lo mejor en el mismo contexto que quieren estudiar complicaciones de la diabetes, ya sabemos muchísimo de complicaciones de la diabetes, pero ¿qué sucede de las complicaciones de la diabetes en su población, en su unidad, en su problema de estudio? Eso es lo importante. Entonces, enamórense, chicos, enamórense de su investigación. Y otra duda que surgía por aquí también, que respecto a de dónde viene la unidad, si hay que ponerle, por ejemplo, Delegación Norte o solamente UMF tal. Se recomienda que se ponga de la delegación, ¿ok? Y también de su unidad, o sea, va ligado la adscripción de dónde están haciendo la residencia. Pertenecen a la UAT Norte, DF1, no sé, DF2, además de la unidad donde se encuentran. Ah, muy bien. Muchas gracias. Un gusto. A usted, doctora. Igualmente, doctora. ¿Alguna otra duda, chicos? Aquí había una duda de que si les vamos a compartir los archivos. ¿Los archivos se refieren a la presentación o a los artículos? La bibliografía. Le dio un infarto cerebral y no puede mover la mitad del cuerpo bien y camina así. Bueno, el suplemento donde venía el cuadro de las pruebas de análisis ya está en este chat. Si a alguien más no le ha llegado, ahorita podemos volver a cargar el PDF. Igualmente el documento que nos comentó el doctor Víctor Camarillo de pertinencia, ya también lo acabamos de subir. Como dice la doctora Danae, no sé si también quieran que compartamos la bibliografía ahorita de lo que ella nos presentó, del cartel o su presentación. ¿O alguna otra duda que quede pendiente? Sí, por aquí me dicen que si pueden compartir la presentación. Ok, un minutito y si gustan también por aquí les compartimos. Doctora Danae. Sí. Pues muchísimas gracias por su colaboración nuevamente, por pues compartir esta experiencia y esta información valiosa para que pues a todos los residentes les sirva para que se animen y preparen excelentes carteles ahora para el coloquio. Muchísimas Así será. gracias. Gracias a ustedes, doctora. Hasta luego. Gracias. Entonces, bueno, les comparto la presentación. Pero, bueno, más bien le comento a la doctora Danae para en dado caso que les adjunten el Classroom, la presentación y no sé si queda pendiente algo más. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.